Y nosotros en esta tarde, noche, traemos para usted el curso de auditor financiero. Y para dar inicio con este curso, precisamente vamos a arrancar con un aspecto fundamental, que es hablar acerca de las generalidades de la auditoría financiera. Sí, por supuesto, es justo y necesario hablar de las generalidades de la auditoría financiera. ¿Por qué, profe? ¿Por qué vamos a arrancar con las generalidades de la auditoría financiera? Porque es importante que usted vaya aprendiendo, conociendo desde cero, llamémoslo así, para que usted tenga un conocimiento completo, un conocimiento cabal de lo que es precisamente la auditoría financiera. Entonces, arrancamos en este preciso momento. Entonces, como les había comentado, mis queridos compañeritos, nosotros vamos a hablar acerca de las generalidades de la auditoría financiera. Con eso arrancamos, por favor, póngale mucha atención, empezamos. Como punto número uno a ser analizado, vamos a ver precisamente una definición, así como usted lo estaba escuchando. Sí, por supuesto, vamos a ver una definición de lo que es precisamente la auditoría financiera. Entonces, en este punto, tomar en cuenta lo siguiente. Atienda, por favor, nos dice lo siguiente. La auditoría financiera consiste en un proceso de revisión, examen, cuyo resultado final es la emisión de un informe en el que el auditor da a conocer su opinión sobre la presentación razonable de los estados financieros. Esta lámina nos deja excelentes conclusiones. ¿Qué es lo que nos dice la lámina? La lámina nos está diciendo, mire, una auditoría, partiendo de una auditoría, es una revisión, es un examen. Siempre que usted escuche el término auditoría, no es otra cosa que realizar una revisión, realizar un examen. La auditoría, por lo tanto, es una revisión, es un examen cuyo resultado es precisamente la emisión de un informe. Y en dicho informe está una opinión. La opinión respecto a qué? Respecto a la presentación razonable de los estados financieros. Cuando usted escucha esta expresión que dice presentación razonable, se refiere a que los estados financieros deben estar libres de errores materiales. Los estados financieros, recuerde que deben estar libres de errores materiales. ¿Qué quiere decir esto? Un estado financiero, hablemos de un balance general, un estado de resultados, un estado de cambios de patrimonio, entre otros, ¿será que tienen errores? Por supuesto, claro que sí. ¿Los estados financieros tienen errores, profe? Sí, claro, los estados financieros contienen errores. Pero una presentación razonable quiere decir que los estados financieros están libres de errores materiales. Que existen errores, pero que son errores que no van a influir en la toma de decisiones. Eso es lo que se conoce como presentación razonable. Entonces, en conclusión, si a mí en lo personal me preguntaran, profe, ¿qué es una auditoría financiera? Yo le respondería de la siguiente manera. La auditoría financiera no es otra cosa que un examen, una revisión que se hace a los estados financieros con la finalidad de emitir una opinión respecto a su presentación razonable. Repito, ¿qué es una auditoría financiera? Pues la revisión es el examen que se hace ¿a quién? A los estados financieros, con la finalidad de determinar si su presentación es razonable. Y esto debe estar presentado a través de un informe y en dicho informe se va a contener una opinión. Eso es una auditoría. Revisión, examen, realizado sobre los estados financieros para emitir un informe. En el informe hay una opinión y la opinión es respecto a si los estados financieros están presentables, si se han presentado de manera razonable. ¿Y qué es una presentación razonable?
Una presentación razonable quiere decir que los estados financieros están libres de errores materiales. Eso es una auditoría financiera. Continuamos. Como punto número 2, vamos a hablar acerca de la importancia de realizar una auditoría financiera. Profe, ¿es importante realizar una auditoría financiera? La respuesta es, por supuesto, claro que sí. Es importantísimo realizar una auditoría financiera, a pesar de que usted no tenga la obligación de presentarla. Sería, incluso, para mi punto de vista, sería una política de una empresa exigir que se haga al finalizar cada cierre fiscal, cada periodo, sería por política interna de la empresa exigir, obligar que se elabore una auditoría financiera. ¿Por qué? ¿Por qué es considerable? ¿Por qué es importante? ¿Por qué sería recontra necesario siempre hacer una auditoría financiera? Por lo siguiente, escuche bien, la importancia de la auditoría financiera para las empresas radica en la verificación del cumplimiento de las normas internacionales de información financiera NIF. Y ahí quiero hacer una pausa. Mis queridos compañeros, si yo en este momento y si realizaríamos una pequeña encuesta, ¿no? Una simple encuesta realmente, si nosotros en este momento realizáramos una pequeña encuesta a todos los participantes que tenemos el gusto de tenerles en este curso y hacerles la siguiente pregunta. Le pregunto a usted, mi querido contador o quizás ya auditor. La pregunta es esta y usted solamente tiene que responder con un sí o con un no. Le pregunto, usted, mi querido compañero, compañera, contador, contadora, auditor, auditora, poniéndose la mano en el corazón, ¿usted sabe NIF? ¿Sabe las normas internacionales de información financiera NIF? Le invito a que responda en el chat. Estamos entre amigos, estamos en familia. Solo responda un sí o un no. ¿Qué dice usted? A ver, vamos, respondiendo, siendo honestos, siendo sinceros, ¿no? Eso es importantísimo. ¿Será importante hacer una auditoría? Por supuesto que es importante. Mientras usted va respondiendo, yo sigo con la explicación. Si yo soy el dueño de una empresa, yo voy a querer saber si el contador responsable de llevar la contabilidad es un profesional que sabe NIF. Porque recuerde usted, mi querido compañero, que la NIF son los estándares internacionales y obligatorios para llevar la contabilidad. Vamos a ver cuáles han sido las respuestas brevemente. La gran mayoría sí dice, bueno, yo con todo respeto a los que están diciendo sí, no sé, ¿no? No es que dude, pero a las personas que han respondido que sí, yo les preguntaría, ¿ustedes realmente saben las 35 secciones de la NIF PYME? ¿Saben ustedes NIF PYME y NIF full, NIF completa? Les soy franco, les soy honesto, sin desmerecer a las personas que tan amablemente pusieron sí, ¿no? Algunas personas, tengo 2, 3, la gran mayoría puesto que no, 4, 5, 6, 6 personas han puesto que sí saben. Yo les soy muy honesto, muy franco, ¿no? Si a mí me preguntaran, ¿sabes, profe Fer, las NIF? Yo respondería de la siguiente manera. Respondería sí, pero sigo en el proceso de aprendizaje de la NIF. Porque aprender las 35 secciones y a más de eso aprender la NIF completa, es decir, tener un manejo de NIF PYME y NIF completa, créame que eso es una tarea que va entre 2 a 3 y llegando incluso a los 4 años. Entonces, yo sí tengo conocimiento de NIF, pero le prometo que estoy en proceso de aprendizaje. Sigo aprendiendo la NIF, porque la NIF es un terreno muy amplio para aprender. Entonces, regresando a esto,
regresando a la presentación. Es importante realizar una auditoría financiera porque yo, a través de la auditoría financiera, puedo determinar si la contabilidad se está llevando bajo NIF. Les cuento un secreto, no secreto, les cuento una estadística. De cada 10 contadores, 9 siguen llevando la contabilidad bajo norma ecuatoriana de contabilidad. Y solo uno realmente lleva bajo la NIF. Entonces, la estadística dice eso. Entonces, ¿por qué si yo soy el dueño de una empresa, a mí me gustaría saber, me gustaría conocer si realmente el contador que yo contraté es una persona capacitada, es una persona actualizada en los estándares internacionales de contabilidad NIF? Y eso me ayuda, identifica, evalúa si yo hago una auditoría financiera. Segundo punto, también es importante realizar una auditoría financiera porque permite evaluar el sistema de control interno. El control interno son políticas, son procedimientos, son los manuales, son los instructivos, son los reglamentos que internamente utiliza la empresa. Le doy otro dato estadístico. De cada 10, escuche bien, de cada 10 empresas, 8 no tienen ni políticas, ni procedimientos, ni manuales, ni reglamentos, ni instructivos. Eso es una realidad. Ve, yo he tenido esa experiencia de estar laborando más de 15 años, ¿no? Realmente en la presentación pusieron 15 años, pero yo van 20 años, ni 20, 22 años. Yo tuve esa dicha, ese honor, ese gusto de trabajar desde los 18 años en el ámbito contable, siendo auxiliar, asistente, contador. Luego llegué a auditor y luego ahora estoy en la consultoría. Han sido 23 años dedicarle a esta profesión. Y en 23 años, ¿y por qué tomo este tema de los 23 años? En los 23 años no me he topado con una empresa que tenga políticas, procedimientos, manuales, instructivos, reglamentos. Si tiene el uno, no tiene el otro. Y si tiene el uno, ni siquiera los aplica. Y todo lo que estamos diciendo, que es políticas, procedimientos, manuales, instructivos, organigramas, direccionamiento estratégico, todo eso se llama control interno. Entonces yo, como dueño de la empresa, me gustaría saber si mis empleados están aplicando las políticas, están aplicando los procedimientos, aplican los manuales, aplican los instructivos, porque también me he topado con empresas que tienen, pero no aplican. Entonces, es importantísimo evaluar el sistema de control interno. ¿Por qué también es importante la auditoría financiera? Porque permite valorar o determinar o identificar la razonabilidad de los estados financieros. Muchos dueños, muchos gerentes, muchos accionistas, muchos socios ni siquiera utilizan los estados financieros. Y aquí viene otra estadística. De cada 10 estados financieros, y escuche bien la estadística, de cada 10 estados financieros, 8 estados financieros no reflejan la situación real de la empresa. Les invitaría y les haría otra pregunta. Los estados financieros, y siendo honestos, sinceros, yo voy 23 años en esto, o sea, algo aprendí. Y en los 23 años que voy en el ámbito contable y en el ámbito de la auditoría, yo les hago una pregunta, poniéndose la mano en el corazón. ¿Sus estados financieros son reales? ¿Sus estados financieros muestran, reflejan la situación real de la empresa en el aspecto económico y en el aspecto financiero? Les soy muy franco, la respuesta es no. Ahí hay un montón de propiedad, planta de equipo, activos fijos que no son reales. Ustedes son colegas míos, ustedes no me van a dejar mentir. Ahí hay cuentas por cobrar de años y años
Ahí hay inventarios huesos que nunca se han dado de baja. Ahí hay unas cuentas por pagar, socios o accionistas, o las famosas otras cuentas por pagar, que nadie sabe quién les creó. Y ahí hay un montón de cuentas macheteadoras. Si usted me dice, profe, usted está equivocado porque mis estados financieros no tienen eso, yo le juro que será un caso espectacularmente increíble. Pero más de 23 años en este mundo, yo he determinado que es así, en mi experiencia personal. Entonces, cuando yo hago una auditoría financiera, me permite, por supuesto, identificar si los estados financieros que ha presentado el contador son reales, si están libres de error material. Bueno, en conclusión, la importancia de hacer una auditoría financiera es bárbara, ¿no? Primero, permito evaluar si el contador sabe o no sabe la NIF. Segundo, hago una evaluación del control interno, cómo están políticas, procedimientos, manuales, instructivos. Y tercero, el más importante, bueno, yo diría que todos son importantes, pero pongámosle una estrellita más, determinar si los estados financieros que me presenta el contador son reales para tomar decisiones respecto a eso. Entonces, en eso radica precisamente, como les acabo de comentar, el tema de la importancia de realizar una auditoría financiera. Ok, vamos a continuar, ¿no? Como punto número 3, objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que persigue precisamente una auditoría financiera? Continuamos. El primer objetivo, escuche bien, tiene como objetivo principal comunicar la razonabilidad de los estados financieros que elabora la parte administrativa de una empresa. Mucho cuidado, esto es importante, ¿no? Seguimos hablando de razonabilidad, porque siempre en auditoría financiera vamos a estar hablando de razonabilidad. Y ahora usted, ya tantas veces que le estoy diciendo razonabilidad, le va a quedar claro en su mente que razonabilidad implica libre de error material. Los estados financieros deben estar presentados razonablemente, es decir, libre de errores materiales. Y ahora viene ahí la pregunta, ¿y quién elabora los estados financieros? El contador, la contadora. Usted como auditor tiene que tener un conocimiento mucho más amplio. Entonces usted como es auditor tiene que determinar, tiene que valorar, tiene que definir si los estados financieros han sido presentados razonablemente por parte del contador o contadora. Y no solamente del contador y contadora, porque hay corresponsabilidad con gerencia. Los responsables de la elaboración y presentación de los estados financieros son dos: contador, contadora y, por supuesto, gerente general. Entonces, ese es el trabajo suyo. Usted que quiere calificarse como auditor, o usted que quiere ser auditor, o usted que ya es auditor, sepa usted que su objetivo principal es precisamente determinar la razonabilidad de los estados financieros. Objetivo primordial. También hay un segundo objetivo. Un segundo objetivo de la auditoría financiera es verificar que se estén cumpliendo las disposiciones legales, normas y reglamentos en el ámbito contable, tributario, laboral, societario y NIF. Qué importante, ¿no? Esto es maravilloso. Usted, como auditor, como auditora, debe tener conocimientos 100% actualizados en el ámbito contable, tributario, laboral, societario, NIF. Entonces, usted tiene que verificar si el contador, contadora, está llevando la contabilidad, una contabilidad debidamente actualizada, una contabilidad real, con las últimas reformas en el ámbito tributario, laboral, societario y NIF. Entonces, usted como auditor tiene esa gran responsabilidad. Ese es uno de sus segundos objetivos. El primero era determinar la razonabilidad. El segundo es verificar si efectivamente el contador, contadora elaboró los estados financieros
bajo las últimas reformas en el ámbito tributario, laboral, societario y NIF. Siguiente. Número 3. Diseñar recomendaciones que mejoren el control interno y fortalezcan la eficiencia operativa. Por supuesto, usted tiene que identificar, hay políticas, hay procedimientos, hay instructivos, hay manuales. Usted tiene que evaluar el sistema de control interno. Pero usted no solamente se puede quedar en, está malo, es un control interno débil, es un control interno fuerte, es un control interno eficiente o ineficiente. Usted no puede quedarse solamente con eso, sino que es obligación suya brindar recomendaciones también para fortalecer el control interno. Entonces, mire, es muy bonito, ¿no? A mí en lo personal me encanta la auditoría y es muy bonito conversar de estos temas. Ahora sí, vamos al punto número 4, que es la base legal. Vamos a ver, por supuesto, el tema de la base legal. Y aquí es un aspecto fundamental. Si usted, mi querido participante, desea tener éxito en el ámbito de la auditoría y usted quiere desarrollarse, crecer en este hermoso campo profesional, pues usted tiene que tener muy claro cuál es la base legal, es decir, cuál es la normativa que le regula la ejecución de una auditoría. Porque todo tiene estándares. Por ejemplo, si usted es contador, contadora, usted tiene que regirse a las NIF, que son los estándares internacionales de contabilidad. Ahora, si usted es auditor, existen también estándares internacionales para hacer una auditoría. Entonces la pregunta es, profe, ¿cuáles son esos estándares internacionales que yo como auditor tengo que saber para realizar una auditoría? Y la respuesta es la siguiente. En este sentido, para hacer una auditoría, usted debe saber, y cabe la expresión, como el Padre Nuestro, dos cosas. Las normas de auditoría generalmente aceptadas que se denominan NAGAS y también las normas internacionales de auditoría que por sus siglas se conocen como NICS. Si usted, insisto, mi querido colega, quiere convertirse en un auditor, usted tiene que saber que las auditorías se desarrollan en base a estos estándares internacionales. ¿Cuáles son estos dos estándares internacionales? Ya les hemos comentado, les hemos dicho. Uno, las normas de auditoría generalmente aceptadas, que por sus siglas es conocido como NAGAS. Y dos, las normas internacionales de auditoría, las NIAS. Entonces, usted tiene que volverse un especialista en eso. Así como usted que quiere ser o es contador, contadora, usted se tiene que volver un especialista en qué? En NIP. NIP completa, NIP full. También la NIP PYME. Si yo quiero ser contador, yo tengo que saber NIP. Si yo quiero ser auditor, tengo que saber NIAS y NAGAS. Siempre. Entonces, hablemos brevemente de las normas de auditoría generalmente aceptadas. ¿Y por qué, profe, dices brevemente? Porque nosotros, para ser auditores, tenemos que saber las NIAS y las NAGAS. Pero las NIAS y las NAGAS no se aprende en 5, 10, 15 minutos, en 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas, no se aprende. Porque al igual que las NIF en contabilidad, las NIAS, las NAGAS, es un proceso de aprendizaje continuo. Y cuando usted ya aprende, tiene que actualizarse. Entonces, con liderazgo estamos organizando un curso eminentemente y únicamente de NIAS y NAGAS, porque es indispensable para un auditor. Pero, obviamente, en este curso le vamos a brindar una guía de qué quiere decir precisamente estos estándares internacionales. Y por eso hemos dicho hablar brevemente de las denominadas NAGAS. Seguimos. Hablemos entonces de las NAGAS. Escuche bien lo que nos dice. Las normas de auditoría generalmente aceptadas, denominadas NAGAS, son los principios
y requisitos formalmente tenidos en cuenta a la hora de desempeñar una auditoría. Clarísimo. Yo quiero hacer una auditoría, usted tiene que remitirse al contenido de las NAGAS, porque en las NAGAS le van a dar indicaciones, guías, recomendaciones, sugerencias, para que usted haga de manera correcta y de manera eficiente una auditoría. Es decir, dentro del ámbito de la auditoría, las NAGAS responden a las indicaciones y principios que rigen el comportamiento de todo profesional auditor. Entonces, usted aprendiendo las NAGAS va a conocer cómo se hace una auditoría, qué aspectos debo tomar en cuenta en la ejecución de una auditoría. Usted como auditor, cómo usted debe dirigirse, cómo usted debe desempeñarse, cuáles son las características, las cualidades, los atributos que usted como auditor debe tener. Entonces, las NAGAS constituyen una guía, constituyen una guía, le dan un camino, le dan una luz para que usted pueda hacer las auditorías de manera correcta. En este sentido, las NAGAS, porque estamos hablando de NAGAS, se clasifican en los siguientes grupos. Existen normas generales o personales. Las NAGAS también existe un grupo que se llaman normas de ejecución del trabajo y el grupo de normas de preparación del informe. Entonces, las NAGAS se clasifican en estos tres grandes grupos. Uno, no te olvides, normas generales o personales. Dos, normas de ejecución del trabajo. Y tres, normas para la preparación del informe. Entonces, si yo quiero ser auditor, insisto, tengo que saber mínimo, como mínimo, estas generalidades de las NAGAS. Entonces, empecemos con la primera NAGA, que es el entrenamiento y capacidad profesional. Lo que usted está haciendo, tomando estos cursos para entender, comprender cómo se hace una auditoría, cuál es su ámbito de acción, cuáles son sus funciones y responsabilidades. Eso es parte de su entrenamiento y capacidad profesional. Pero no solamente debe quedarse en cursos, sino que usted también tiene que hacer o participar de auditorías. Yo le invito, ¿no? Dependiendo de su edad, yo le invito de repente, en el país hay algunas auditoras. Vaya usted como pasante, vaya como practicante, adquiera experiencia. Vea, la situación económica yo también entiendo, ¿no? Pero esta carrera de auditor financiero se inicia cogiendo experiencia. Por eso yo siempre a mis estudiantes, alumnos, les digo, mire, vaya usted, practique, participe en las auditorías. ¿Verdad? Por último, si no le pagan, lo que está quedando es la experiencia. Pero es importantísimo. Usted como auditor, está bien que tome este curso de capacitación, está bien que usted estudie, pero como auditor, si no hay experiencia, no le sirve de nada. Usted no puede quedarse solamente en estudiar y no ejercer. Usted tiene que tomar experiencia. Por eso la primera NAGA habla acerca del entrenamiento y capacidad profesional. La segunda NAGA, independencia. Usted debe tener independencia de criterio. Usted tiene que ser totalmente independiente sin que estén intereses personales de por medio. Por eso el auditor tiene que ser independiente. Profe, ¿puede ser el auditor alguien que trabaja en la empresa? Imposible. Profe, ¿puede ser auditor y me saben hacer estas preguntas, ¿no? Me saben hacer, yo por eso me adelanto a la pregunta. Me saben preguntar, profe, ¿puede ser auditor el socio, el accionista? ¿Puede ser el auditor el hermano, el cuñado, el amigo, el pana? No. El auditor tiene que ser una persona totalmente independiente. Oiga, profe, yo puedo ser pana, o ya soy auditor, puedo ser pana, amigo del dueño de la empresa. La respuesta es, usted tiene que ser un profesional totalmente independiente, de tal manera
en ningún momento tenga usted conflicto de intereses. Naga número 3, cuidado y esmero profesional. Debe ejercer el esmero profesional en la ejecución de la auditoría. Ve, yo siempre a los pasantes les digo, hacer una auditoría, hacer un informe de auditoría es tan delicado y tiene que hacerse con todo el esmero, con todo el profesionalismo, todo bien bonito, todo bien desarrollado, todo bien planificado, todo bien organizado. Entonces, usted como auditor, qué vergüenza que usted no haga la auditoría en los tiempos establecidos. Usted debe organizarse, debe planificar su trabajo, debe contratar el personal necesario para que usted cumpla a carta cabal con el contrato de auditoría. Naga número 4, planeamiento y supervisión, por supuesto. Todo el proceso de la auditoría debe estar planificado, debe estar organizado. Ser auditor implica ser una persona planificada. Ser auditor implica ser una persona organizada. Ser auditor implica que usted va a ejercer supervisión sobre todo su equipo de trabajo. Muy difícilmente una auditoría lo podemos hacer solos. Yo al menos nunca lo he hecho solo. Siempre he tenido mi asistente, mis auditores junior, 1, 2, 3, dependiendo del tamaño de la auditoría. Siempre es necesario tener un equipo de trabajo. Y a ese equipo de trabajo hay que supervisarlo permanentemente. Por eso esta naga dice, planifica tu trabajo y siempre lleva a cabo una supervisión permanente. Naga número 4. Naga número 5, estudio y evaluación del sistema de control interno. Por supuesto, ya hemos hablado, le hemos dicho, estamos ahí llegando a su mente, a su conocimiento. Usted como auditor es obligación suya evaluar el sistema de control interno. Usted no puede dejar de lado esa evaluación. Evaluar el sistema de control interno es algo fundamental, algo indispensable. Entonces, eso usted tiene que tomar en cuenta. También, entonces ahora ya sé, yo auditor tengo que obligatoriamente, sí o sí, evaluar el sistema de control interno. ¿Será que me puedo pasar eso? Jamás en la vida. Un auditor que no evalúe el sistema de control interno no es auditor, no sabe. Naga número 6, evidencia suficiente y apropiada. Por supuesto. ¿Cómo usted va a emitir una opinión? ¿Cómo usted siendo auditor emite una opinión limpia, una opinión con salvedades, una opinión negativa respecto a la razonabilidad de los estados financieros? ¿Cómo? Con evidencia suficiente y apropiada. Usted tiene que tener la suficiente evidencia que justifique y sustente su opinión. Si usted dice, si usted emite una opinión limpia, que quiere decir que es una opinión donde usted afirma como auditor que los estados financieros están presentados razonablemente, usted tiene que tener evidencia. O si usted emite una opinión con salvedades, usted tiene que tener la evidencia que sustente esa opinión. O de igual manera, si usted emite una opinión negativa, tiene que tener evidencia. Entonces, usted debe saber que para emitir un informe y el informe contiene una opinión, usted tiene que tener evidencia suficiente y competente. Entonces, eso es algo primordial y fundamental que usted no puede dejar pasar por alto. Para emitir un informe de auditoría, para emitir una opinión, ¿qué necesito? Evidencia suficiente y competente. Seguimos. Naga número 7. Aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Bueno, los PCGA, los famosos PCGA, principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿están en vigencia? Sí, pero indudablemente los estándares de la NIF son mucho más preponderantes. Principios como el principio del devengo, que quiere decir que el hecho económico se registra en el momento que sucede. El principio de partida doble. El principio de negocio en marcha. Y sin número de principios. El principio de uniformidad. El principio de comparabilidad. Todos estos principios usted como auditor los debe tener muy claros y verificar si el auditor los está poniendo en práctica
en la elaboración y presentación de los estados financieros. Naga número 8, consistencia. Yo como auditor tengo que revisar estados financieros pasados. Tengo que ver los informes de auditoría pasadas para ver si es que hay consistencia en la presentación de estados financieros. Recuerde que las políticas contables son permanentes. Una empresa no puede estar cambiando de un día al otro las políticas contables. Eso se llama consistencia. Entonces, yo tengo que ver si la empresa presenta los estados financieros de manera consistente, de manera permanente. ¿Cómo es su presentación? ¿Difiere de un periodo al otro? Es parte de mi responsabilidad verificar estados financieros o revisar estados financieros pasados. Revelación suficiente. Nos dice, ¿no? Las revelaciones informativas en los estados financieros deben considerarse razonablemente adecuadas. La revelación suficiente quiere decir, por ejemplo, en los estados financieros, ¿no? Ustedes recordarán que los estados financieros usted podría, ¿no? Por grupo, efectivo y equivalentes del efectivo, $30,000. Efectivo y equivalentes del efectivo, $30,000. ¿Pero de qué está compuesto? Ah, es que yo como auditor, si me dice efectivo y equivalentes del efectivo y solo dice 30,000, yo tengo que preguntar cuánto hay en caja, cuánto hay en caja chica, cuánto hay en bancos. Si en el estado financiero el contador pone activos fijos 200,000, pero ¿de qué está compuesto? ¿Cuánto en muebles de oficina? ¿Cuánto en muebles en equipos de computación? En maquinaria, terrenos, edificios. En el balance general el contador ha puesto cuentas por cobrar 30,000, pero ¿de qué están compuestas esas cuentas por cobrar? Cuentas por cobrar relacionadas, cuentas por cobrar no relacionadas, cuentas por cobrar socios, accionistas, cuentas por cobrar empleados. Revelación suficiente. Entonces yo como auditor, cuando veo eso, tengo que indagar, investigar y pedir que los estados financieros estén revelando la suficiente información para un mejor entendimiento. A eso se llama revelación suficiente. ¿Quién debe saber esto? Yo como auditor. Y la número 10, opinión del auditor. Recuerden, el producto final de todo este proceso de auditoría es el informe. El entregable, lo que al final a usted le pagan. ¿Por qué le pagan a usted? Por presentar un informe. Su trabajo final es presentar un informe. Y en ese informe tiene que estar una opinión. Usted como auditor debe emitir una opinión. ¿Cuántos tipos de opinión hay? Estas 4. Brevemente vamos a hablar de estas 4, ¿no? Opinión limpia. Cuando los estados financieros están libres de errores materiales, es decir, su presentación es razonable. Esa es una opinión limpia. Número 2, opinión con salvedades. Los estados financieros están presentados razonablemente, excepto en una determinada cuenta, pero que no influye en la toma de decisiones. La número 3, opinión negativa. Eso es grave, es algo pésimo, es algo malo. Ningún cliente quiere una opinión negativa. La opinión negativa quiere decir que los estados financieros no se presentan razonablemente. Esos estados financieros no muestran la situación real de la empresa. Y finalmente, la cuarta que ustedes están viendo en pantalla, que es abstención de opinión. ¿Qué es la abstención de opinión? Oye, nadie me dio información. Yo pedí información por aquí, pedí información por allá, el contador se hizo el loco, el gerente no me paró bola. Nadie me dio información. ¿Cómo yo, como auditor, puedo emitir una opinión si no tengo información? Entonces, si el cliente no le da información, ¿qué hace usted? Se abstiene de emitir una opinión. Entonces, eso es lo que usted tiene que tener muy claro. Mire, qué bonito, ¿no? Yo le digo, debe ser porque uno tiene el gusto, la pasión por la carrera, pero a mí me encantan estos temas. Me parece muy lindo hablar de esto, conversar de esto, porque usted debe saber las nagas para ser un auditor. Y así hemos terminado la revisión de las nagas. ¿Le ha gustado o no le ha gustado? A mí, en lo personal, sí me ha gustado. Es muy bonito, deja muy claro ciertos temas. Ya es una introducción para que yo como auditor entienda todo lo que implica precisamente este tema maravilloso de la auditoría. Pero la mamá de las mamás son las NIAs. La mamá de las mamás son las NIAs. ¿Qué son las NIAs? Las normas internacionales de auditoría. En el tema de las NIAs, escuchemos atento qué son las NIAs. Las normas internacionales de auditoría
denominado NIAS por sus siglas, las normas internacionales de auditoría, que por sus siglas se llaman NIAS, escuche bien lo que nos dice lo siguiente, ¿no? Son una serie de reglas establecidas por la Federación Internacional de Contadoras, LEIFAC, por sus siglas. Estas normas persiguen la uniformidad en las prácticas realizadas por los auditores. Siempre yo les comparo las NIAS versus las NIPS, ¿no? Las NIAS es el lenguaje universal de los contadores. Las NIAS son el lenguaje universal de los contadores. Cuando nosotros hablamos de NIAS, es el lenguaje universal de los auditores. Cuando nosotros hablamos de NIF, es el lenguaje universal de los contadores. Entonces nosotros tenemos nuestro propio lenguaje. En materia de auditoría, NIAS. En materia contable, NIFs. Entonces las NIAS es el lenguaje universal de todos los auditores y esto nos permite hacer las auditorías de manera correcta y uniforme. Ah, profe, yo quiero irme a Colombia a trabajar de auditor. Vaya, puede hacerlo, porque las NIAS son universales. En Colombia también las utilizan. Profe, yo quiero irme a trabajar en España. Vaya, porque las NIAS también se utilizan en España. Usted quiere ser un auditor financiero, puede hacerlo, porque es el lenguaje universal. Entonces nos dice también, las normas internacionales de auditoría, en otras palabras, son un conjunto de reglas que tratan de armonizar, unificar las tareas que realizan los auditores. Es decir, tratan de hacer más homogéneas estas tareas a nivel mundial, con el objetivo de facilitar su lectura ante la globalización que vive el planeta y los intereses globales. Creo que ya no hay nada más que decir ni hacer. Está claro que si quiero ser auditor tengo que saber el lenguaje. Este es un lenguaje, es un idioma. Para que usted como auditor utilice el mismo idioma, tiene que aprender las NIAS. Y ahora sí viene el plato fuerte de la casa, ¿no? Mire toda esa cantidad de NIAS que nosotros tenemos. Pero bueno, voy a indicarles por grupos porque, como les digo, esto es un curso. Yo a NIAS doy en un curso de 20 horas, mínimo. El primer grupo, principios y responsabilidades globales. El segundo grupo, el grupo de planificación, riesgos y respuestas. El tercer grupo de las NIAS, evidencia de auditoría. Este es súper chévere. Cuando ya hagamos las etapas de la auditoría, vamos a irlos viendo a detalle. El otro grupo, utilización del trabajo realizado por otros. Bueno, entonces, como usted puede ver, también hay otro grupito que aquí dice conclusiones e informe de auditoría. Y finalmente, otro grupito que nos dice consideraciones especiales.